Muy bien. A ver, vamos a ver. Acordémonos que nosotros ya estamos en la fase final, ¿no es cierto?, del ciclo de vida de los activos. Estamos en la fase en la cual ya se ha cumplido la vida óptima, ¿correcto? Y respecto a esto, pues hay que generar opciones de disposición final, ¿ya? Pero hay un tema que es muy importante, ¿no? O sea que justamente que es el que vamos a tratar ahora, que son los criterios para generar contratos de mantenimiento que se estructuran para todo el OPEX del ciclo de vida, es decir, a partir de acá, perdón, el pulso, ya hasta este punto final, ¿ya? Entonces, acá tiene mucho que ver el tema de la vida óptima, ¿sí? Y tiene que ver mucho también respecto a las decisiones que yo espere tomar en el futuro, que es si renuevo el activo o si lo reparo, ¿ya? Y es que, claro, por ejemplo, cuando hago una reparación general, ya es un contrato como tal. Entonces, va a aplicar en esta opción porque hay un presupuesto, hay un cumplimiento de términos y hay justamente indicadores que nosotros tenemos que ser los que indiquemos, que deben ser los que deben generarse dentro de este documento que es un contrato, ¿ya? Porque la parte documentaria en realidad es una parte legal, eso lo ve un abogado, nosotros no, pero nosotros sí generamos los términos, ¿no? Los términos y los criterios técnicos, ¿ya? Y en esta parte de la vida óptima, de todas maneras, va el tema del mantenimiento como tal, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar a estos aspectos para que reconozcamos nosotros qué cosa va a afectar a una generación de un contrato, qué insumos debería entregar y qué debería conocer yo para que a la hora de la hora, cuando me estén proponiendo también, de repente yo soy parte de un contratista, ¿no? Una empresa contratista que da servicios de mantenimiento, y yo también quiero aportar en el tema de la revisión del contrato, ¿no? de mantenimiento que vamos a ofrecer. Entonces me pongo desde esa parte ahora, o soy la empresa que va a recibir los servicios de mantenimiento. Entonces, desde cualquiera de los dos puntos es importante. Y para nosotros lo más importante es tener bien claro cuáles son los términos que debemos revisar dentro de un contrato, ¿ya? Entonces, esto nos va a llevar justamente a trabajar en todo el OPEX de los activos, ¿ya? En el mantenimiento dentro de la vida óptima y en la reparación dentro de lo que es la disposición final, ¿correcto? A ver, miren, para la parte de generación de contratos, como les digo, el documento como tal, debe redactarlo y debe ejecutarlo pues un abogado, ¿no? Porque ellos son los llamados a generar este tipo de documentación. No es lo mismo hacer un informe de ejecución de mantenimiento o un informe de balance de mantenimiento o un informe de resultados de una gestión a hacer un contrato. En los contratos, si ustedes revisan, pues hay toda una parte preliminar en la que se menciona, ¿no? Toda la base legal, según la ley tal cosa, según la otra ley tal cosa, o sea, cosas que realmente no es lo nuestro, ¿no es cierto?
Entonces esa parte la tiene que estructurar pues un abogado. Y como yo les digo, en lo que nosotros aportamos dentro de la generación de un contrato, hablando obviamente de lo que es a nivel de mantenimiento o a nivel también incluso de lo que es adquisición de maquinaria, que eso sí ya sería generación de contratos dentro del CAPEX, ¿ya? En esa parte intervenimos de todas maneras, pero nosotros colocando los criterios, o sea, cuáles deben ser los criterios a tomar en cuenta para que se respete pues el contrato, para medir la eficacia del contrato, si se está brindando el servicio de manera adecuada, como estuvo estipulado. Eso es lo que nosotros vamos a definir, con qué criterios vamos a revisar eso, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es mantenimiento, porque estamos hablando específicamente a lo que va a mantenimiento, no estamos hablando de la adquisición de maquinaria como tal, sino a lo que es mantenimiento, tenemos tres aspectos, ¿ya? Hay un primer término dentro del contrato que está dado por el costo de intervención del mantenimiento. Acuérdense de cuarto ciclo, porque tenemos que recordar en esta parte justamente qué cosa era el costo de intervención, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, en el que se genera contrato, y se genera contrato por todos los niveles. O sea, si yo quiero, no sé, yo soy una empresa que tiene su planta de producción, pero no tiene personal técnico como para ejecutar todas las acciones de mantenimiento. Entonces, subcontrato a una empresa que es especialista en dar mantenimiento a este tipo de equipos. Tengo que generar un contrato con ellos para que me brinden los servicios. Entonces, lo que yo sí tengo que conocer es qué cosa debería corresponder al servicio que ellos me deberían dar. ¿Por qué me van a cobrar? ¿Sí? Me van a cobrar una cantidad X de dólares, de soles por hora para cada cierto tiempo, de acuerdo a un plan, brindarme ciertas tareas de mantenimiento, o me van a garantizar que cada vez que ocurra una falla van a tener que generar el trabajo de mantenimiento, y de repente se estipule que por este monto en dólares por hora, ¿no es cierto?, que vamos a ir pagando, ellos corran con todos los gastos, ¿no? O sea, ese es un contrato, por ejemplo, muy interesante, ¿ya? Pero voy a entrar a detallar un poco más cuando veamos cada uno de estos casos, ¿ya? Pero el costo de intervención, acuérdense que está referido ya a la ejecución del mantenimiento, ¿ya? Después me habla del costo de subutilización. Más que firmar contratos por costo de subutilización, lo que se hace es penalizar el incumplimiento del contrato por costo de subutilización, ¿ya? Entonces, ese es un término bastante importante, y me gustaría, ahorita que lo he tocado, voy a regresar a pizarra y voy a ponerles acá este término y vamos a ver qué cosa conocen ustedes de esto, ¿ya? Voy a escribir acá en color rojo, ¿ya? Y así en mayúscula, penalización, ¿ya? Muy bien, ¿a qué me refiero? Estamos claros con lo que la penalización es un monto de dinero, ¿no?, con el cual se sanciona, ¿no?, a una de las partes firmantes de un contrato por incumplimiento justamente de los términos del contrato, ¿ya? Entonces regresamos con esto al PPT, ¿ya?, para que entendamos por dónde van esas penalizaciones, ¿sí? Porque si yo firmo contratos de mantenimiento que están referidos a la intervención del mantenimiento, entonces, y no cumplo con esos términos, entonces seguramente la penalización puede venir por lo que es el costo de subutilización, o puede venir por lo que es el lucro cesante, o de ambos, de repente, se puede estipular. Eso es muy variable, y por eso que hay que definir bien cómo me estaría afectando el incumplimiento
de una acción de mantenimiento en el momento acordado. ¿Ya? Entonces vamos a recordar un poquito el costo de intervención del mantenimiento. Este costo de intervención se da para mantenimiento proactivo como mantenimiento reactivo. Cualquier estrategia de mantenimiento tiene su costo de intervención. Costo de intervención, netamente la intervención, es decir, la acción de realizar el mantenimiento. ¿Ya? ¿Y qué cosa contempla el costo de intervención? Contempla la mano de obra, ¿correcto? Mano de obra que puede ser interna. ¿A qué se refiere? Si me pongo a pensar en el hecho de que soy yo el usuario, ¿no? O sea, yo soy un empresario, qué sé yo, soy una empresa que produce cierto producto y tengo mi planta, tengo mi personal operario que puede generar las acciones de mantenimiento básicas, ¿ya? Y para dar el mantenimiento ya general de los equipos, yo subcontrato a una empresa. Entonces, a esta empresa, ¿no es cierto?, la contrato, ¿no es cierto?, para que pueda realizar todos los servicios de mantenimiento que se generen. Entonces, como les había comentado antes, ¿no?, esta empresa a la que voy a subcontratar, me va a dar una tarifa, ¿no?, por equipo. Me va a decir, para este equipo la tarifa sería 0.15 dólares por hora, digamos, ¿ya? Para esta sería 0.25, ¿ya? Y así, entonces me va a poner tarifas a todos los equipos y con eso ya cubrí todo el espectro de la planta, ¿ya? Entonces, esta empresa contratista, lo que me está cobrando dentro de esa tarifa es un monto de dinero que ellos han proyectado considerando su mano de obra interna, que en momentos ellos también cubren a toda su mano de obra interna, pero ellos tienen a sus subcontratistas también. Y son técnicos que le proporcionan la mano de obra a estas empresas. ¿Ya? Son como servicios, ¿no es cierto?, que subcontratan a otras personas para que también realicen ese trabajo. Entonces ahí apela lo que es la mano de obra externa, ¿ya? Y también dentro de esta tarifa está el tema de repuestos y el tema de materiales e insumos. Entonces, todo esto está referido justamente a todo lo que necesito para realizar una tarea de mantenimiento. Acuérdense que la ejecución de un mantenimiento es un proceso en el cual entra un equipo a mantener y hay una serie de elementos que ingresan al proceso, ¿no es cierto? Repuestos, mano de obra, materiales, insumos. Todo esto se desarrolla dentro del proceso y al final cierro con una salida de un equipo ya con un mantenimiento realizado, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, muy bien, de esa manera se piensan y se configuran los contratos. O sea, ¿cuál es la necesidad? Quiero que me hagan mantenimiento, quiero que se hagan mantenimientos. Ahora, no es la única forma de estructurar una tarifa, porque a nosotros, por ejemplo, nos pueden decir, ya, a estos equipos se le hace un mantenimiento gradual que es preventivo. Tarea, cada tantas horas tal tarea, cada tantas horas tal tarea, y así. Cada tarea tiene su precio, ¿sí? Y dentro de ese precio va a estar mano de obra interna, mano de obra externa, repuestos, materiales e insumos, ¿correcto? Todo eso me van a estar costeando dentro de ese precio. Y también me pueden decir, ahora, también tenemos mantenimientos correctivos, ¿no? Brindamos eso, pero el presupuesto va a ser una vez que se haya hecho la evaluación, para que sepamos exactamente qué cosa es lo que se va a corregir. No es como el preventivo que sí puedo presupuestar porque sé qué cosa voy a hacer directamente. En el caso del correctivo no. Entonces, se presupuesta una vez que se haya hecho la evaluación de la tarea que se va a desarrollar. Entonces, ahí, por ejemplo, dentro de lo que son las tarifas, se establece lo siguiente, ¿no? Se hace un diagnóstico. Luego de este diagnóstico,
se presupuesta la reparación, ¿correcto? Incluyendo todos los ítems, mano de obra, repuestos, materiales, insumos, ¿ya? Ahora, se puede decir también, usted como usuario pone materiales, insumos, los repuestos, y nosotros solo la mano de obra. Hay contratos, miren, se van dando cuenta, hay diversidad de cosas que pueden aplicar, ¿ya? Pero digamos que sea uno completo. Entonces, ¿qué cosa se va a hacer? Si yo soy empresa contratista que brinda el mantenimiento, yo voy a decir, a ver, pero un ratito, ¿en qué momento yo voy a cobrar el proceso de diagnóstico? Si yo estoy entrando a intervenir ya por la máquina. Entonces, fácilmente lo que se hace es que este diagnóstico se separa de la tarifa de la intervención propiamente dicha del correctivo. Entonces ya hay un monto establecido que yo como contratista he costeado y he previsto que, por ejemplo, un diagnóstico de un equipo A, X, ¿no? De un, qué sé yo, un diagnóstico de una falla en una caldera, me cuesta tanto. Y una tarea de diagnóstico en una bomba de impulsión de agua me cuesta tanto. Diferente, ¿no es cierto? Porque depende mucho de la complejidad del equipo y demás. ¿Ya? Entonces se separa. Primero hay una tarifa establecida para el diagnóstico. Me vas a contratar a mí para que evalúe lo que, porque tienes una falla, entonces quieres que evalúe y te diga qué cosas se tiene que hacer. Ya, perfecto. Entonces, esta es la tarifa que yo te propongo y dentro de los términos del contrato se van a establecer que yo te entrego un informe técnico completo con las evidencias necesarias para que se sepa lo que se tiene que ejecutar. Y después de eso, si decides contratarme también para terminar de cerrar ese círculo, para que yo termine de hacer la reparación, perfecto, ya es otro contrato. ¿Se dan cuenta? Entonces, para el mantenimiento reactivo es un poquito más complicado, porque no sé qué cosa podría pasar. Puede tener una falla tan sencilla como una falla más compleja. Entonces, si yo pongo una tarifa única, me arruino porque simplemente o salgo perdiendo o salgo totalmente beneficiado y ya también a quien estoy perjudicando es a mi usuario. Y el usuario se va a dar cuenta y va a decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás contigo, me voy a buscar otra empresa porque tú eres muy carero. ¿Sí? Entonces, todo eso se establece a nivel de lo que es la intervención, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Primero, establecer las condiciones respecto a pagos de los servicios que se vayan a ejecutar. ¿Ya? Hasta acá, ¿cómo estamos? Por favor. Dentro del contrato se tienen que poner, se tienen que estipular indicadores de cumplimiento. ¿Sí? Y un primer indicador es el lucro cesante. Y este lucro cesante es básicamente una pérdida productiva. Y claro, acá se diferencia, ¿no? Hay una pérdida productiva que es propia, o sea, yo soy usuario de los equipos y al no brindarme a mí el mantenimiento o al no brindar el mantenimiento adecuado dentro de mi organización, porque yo sí tengo un área de mantenimiento que brinda estos servicios, entonces, al no darme un buen servicio, me están generando que la máquina pare mucho, no pueda cumplir con la expectativa productiva. Entonces, me están generando pérdida productiva, pero es propia, porque es en el interno de la empresa que se está generando. ¿Ya? En cambio, cuando se habla de terceros, es cuando un tercero me da el servicio a mí y ellos me generan a mí la pérdida productiva. Pero en el caso de estos terceros, hay cosas bien interesantes. Imagínense que yo haya firmado, ya yo soy usuario, ¿no es cierto?, de una planta de producción y tengo equipos. Y los contrato a ustedes que tienen su empresa contratista para dar mantenimiento. Me incumplen con el término del contrato. Que por ejemplo, yo les pude haber dicho, mira, yo trabajo mensualmente con una disponibilidad de 85%. Tú me tienes que asegurar que con el mantenimiento que le vas a dar,
se llegue a esa métrica, mínima de 85% mensual. Entonces, en cierto mes, los equipos empezaron a caer en tiempo neto de trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes no están cumpliendo con el término del contrato, ¿sí? El término es disponibilidad 85. Entonces, imagínense que me hayan entregado en cierto mes 80% de disponibilidad. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tener que aplicar esa pérdida productiva que me ha generado respecto a ese 5% de indisponibilidad que me están generando, ¿sí? 5%, porque la meta era 85 y me dieron 80. Entonces, ese 5% que no lograron hacer que mis equipos cumpliera de disponibilidad, ese 5% es pasible a penalidad. Entonces yo voy a hacer el cálculo, ¿no? A ver, este 5% de indisponibilidad por el valor productivo de mi sistema productivo, ¿cuánto es? Ya, digamos, ¿ya? 100.000 soles. Y solamente estoy poniendo un monto, ¿ya? Entonces, esos 100.000 soles te los voy a aplicar a ti como contratista. Entonces, si te tenía que pagar, ya estoy exagerando mucho, ¿ya? Digamos 10.000 soles, ¿ya? Mejor. Entonces, si ese mes, por los servicios de mantenimiento que tú ejecutaste como contratista, te tenía que pagar 50.000 soles, digamos, ¿ya? O los 100.000 soles, pero tú ya me has generado esa pérdida productiva de 10.000 soles, entonces yo no te voy a pagar a ti 100.000, yo te voy a pagar solo 90.000, porque te estoy penalizando con esa pérdida productiva que tú me has generado por no cumplir con el nivel de disponibilidad que teníamos esperado. ¿Ya? Entonces, esa es una pérdida productiva que me están generando ustedes, a un tercero le están generando. Y ustedes la asumen. Yo no voy a asumir como usuario esa pérdida productiva porque tenemos un contrato. Ustedes asumen mi pérdida productiva, por eso que me están cobrando menos esos 10.000 soles. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes sí han brindado todos los servicios necesarios, ¿no es cierto?, calculados para esos 100.000 soles, pero solo han recibido un pago de 90.000, ¿sí? Entonces, la pérdida productiva que es propia mía, ¿no es cierto?, ustedes la están asumiendo. A eso se refiere la pérdida productiva de terceros, ¿ya? Que ustedes están asumiendo esa pérdida productiva. Y para ustedes, esto se va a convertir en una pérdida productiva propia, ¿sí? Entonces, desde las dos partes hay que evaluar esta situación, ¿ya? Eso es el lucro cesante. El lucro cesante es esa pérdida productiva, ¿ya? A ver. Justamente entonces lo que les decía, ¿no? Incumplimiento de disponibilidad. El tema de estas penalidades se asigna por la indisponibilidad, es decir, fuera del nivel de disponibilidad que yo he establecido, la brecha de indisponibilidad. Eso es lo que va a tener que estar dentro de lo que es la pérdida productiva. Y esto se basa a factores que generarían esta pérdida de disponibilidad. Uno de ellos es la mala ejecución del mantenimiento. Se puede dar que el contratista haya ejecutado mal el mantenimiento y se tenga que volver a repetir la tarea, ¿sí? O se tenga que culminar la tarea. Entonces, eso me va a generar indisponibilidad. Y hay otra cosa también, mantenimientos de larga duración. Y ese es un tema también muy importante en el cual hay que tener mucho cuidado. Cuando yo soy contratista, no puedo estar brindando alegremente los tiempos de los servicios de mantenimiento. Tengo que evaluar adecuadamente cuánto tiempo podría durar el servicio de mantenimiento. Y para esto tenemos que aplicar mucho ya la experiencia que se haya tenido, independientemente de si el trabajo es dentro de planta
O sea, taller o es en campo. Y hay que tener cuidado ahí. Cuando se hace trabajo en campo, no se tienen las mismas condiciones que en taller. Entonces el tiempo puede ser diferente. ¿Ya? Y el otro tema es por fallas. O sea, uno es la realización del mantenimiento como tal y el otro es porque lamentablemente no estoy garantizando que no se den las fallas respectivas en un equipo. Y el equipo más bien está teniendo más fallas de las previstas. Ahora, acá es muy posible que estas fallas puedan ser generadas por el operador. Yo como contratista tengo que hacer los análisis adecuados porque esta parte va a ser compleja, va a ser difícil. Y siempre ese tema va a ser una disputa, porque la empresa a la que le estoy brindando el servicio va a querer defender de todas maneras su posición, ¿sí? Ellos van a decir, no, si falla, tú tienes que cubrir esa penalidad. Y yo como contratista tengo que establecer bien dentro de los términos del contrato que si las fallas han sido provocadas por mala operación, yo no tendría por qué cubrir esa penalidad. Ese monto que se establezca por exceso de la disponibilidad por fallas generadas por mala operación, tienen que ser cubiertas específicamente por el usuario. Obviamente contratándome a mí, o sea, yo te voy a dar ese mantenimiento, te voy a reparar los equipos, pero tú me vas a tener que reconocer todos esos servicios y de ninguna manera me vas a poder aplicar ninguna penalidad. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces ahí se tiene que tener mucho cuidado, primero estableciendo de hecho en los términos del contrato este tema y segundo haciendo las revisiones bastante minuciosas. ¿Ya? A ver, ya. El otro es la utilización. Y claro, lo que se ve acá es la subutilización. Subutilizar quiere decir que no lo estoy utilizando como debería utilizarse. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Esta subutilización se da por la inhabilitación del equipo. Y esta inhabilitación es bueno, uno que dice inhabilitación del equipo propio y otro que es inhabilitación de la operación. Y esto es interesante entender, porque yo como contratista, que me estás diciendo que brinde el mantenimiento a tus equipos, yo no tengo por qué sufrir ninguna penalización respecto a que tu sistema productivo se esté subutilizando porque la operación esté inhabilitando a tu sistema productivo. No solamente se refiere a fallas, sino se refiere, por ejemplo, al hecho de que en cierto momento, como operación, yo haya dicho, bueno, este día no vamos a operar con planta completa. Voy a operar solamente al 50% porque mi mercado no está demandando el 100% que nosotros generamos. Entonces, ¿de qué me sirve entregar el 100% si no lo voy a vender? Entonces voy a bajar producción, ¿no es cierto? Y eso es ajustable, se va ajustando. Entonces, ¿por qué eso tendría que ser penalizado a un contratista? Pero si es el equipo el que está inhabilitando mi proceso productivo y yo tenía que sí o sí utilizar los equipos productivamente, entonces ahí sí me está generando un perjuicio. Entonces tiene mucho que ver con la subutilización, pero que es generada por el incumplimiento o la inhabilitación del equipo como tal, ¿ya? De los activos como tal. Y el otro es por condiciones del entorno. Y ese es otro aspecto también que se tiene que establecer. O sea, yo no puedo asumir, pues, el hecho de que tu proceso productivo no esté siendo utilizado lo que se debería utilizar porque en tu entorno hay lluvias, hay tormentas eléctricas, hay nevada, no sé, pues condiciones climatológicas que podrían afectar
y que no está dejando que el proceso se desempeñe de manera normal, ¿correcto? Entonces, todos estos aspectos, pues, deben ser contemplados, ¿ya? Entonces se dan cuenta, ¿qué cosa cubro, qué no cubro? ¿Sí? ¿Qué cosa puede ser penalizado, qué cosa no puede ser penalizado? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Muy bien, acá no sé si tienen alguna... Ya. Acuérdense que nosotros tenemos, ¿no?, un tiempo general que se denomina tiempo calendario, ¿ya? Tiempo calendario, que es un tiempo total, ¿no es cierto? Y que dentro de este tiempo calendario, pues tengo un primer tiempo, que es el tiempo utilizado, ¿no es cierto? Tiempo utilizado, y el tiempo no utilizado, obviamente, pero a ese se le denomina stand-by. Entonces acá viene lo primero. Lo que me va a dar acá es que yo puedo considerar lo siguiente, ¿no? Aparece la utilización como indicador, ¿sí? Utilización, y se relaciona lo que es el tiempo utilizado respecto al tiempo calendario, ¿ya? Tiempo utilizado respecto al tiempo calendario. Entonces, ¿qué pasa acá? Que este tiempo stand-by, que es el que está afectando hacia el tiempo utilizado, podría tener lo siguiente. Podría tener, primero, un tiempo que está previsto, ¿no? Previsto para no utilizarse. O sea, de todas maneras no voy a utilizar los activos, ¿ya? Entonces, a mí no me debería afectar de ninguna manera. De ninguna manera me debería afectar, ¿ya? No me afecta, ¿ya? Voy a ponerle ahí, no me afecta. Pero muchas veces lo que hacemos es que dentro de este stand-by nosotros decimos, ¿no? Bueno, voy a pasar al stand-by las tareas de mantenimiento que realiza el contratista, qué sé yo, ¿no? Entonces acá aparece el mantenimiento, ¿sí? Entonces, este mantenimiento sí va a tener un impacto sobre el contrato, ¿no? Dado que si yo estoy pasando una acción que es de tiempo utilizado al tiempo no utilizado, es porque quiero lograr que mi indicador de utilización se incremente. Perfecto, voy a hacer que se incremente, ¿ya? Pero este mantenimiento que se va a ejecutar en este stand-by, de ninguna manera ya puede regresar acá, ¿ya? O sea, yo no puedo decir, te voy a dar el mantenimiento en 12 horas. Ya, perfecto. Ya, 12 horas en stand-by. Sí, pero ahora me pasé acá a 16 horas. No proyecté bien. Entonces lo que hacemos es que las 12 horas se quedan en stand-by y las otras horas pasan al tiempo utilizado. Ya. Pero justamente entonces lo que está pasando es que esas 4 horas me están afectando a este tiempo utilizado, ¿sí? Entonces, otra vez, lo que se está generando es que la utilización baje, ¿sí? Se reduzca, ¿ya? Y el hecho de que yo utilice menos tiempo mis activos,
hace que deje de aprovechar o que deje de optimizar los costos que ya propiamente dicho me dan estos activos. Acuérdense que un activo como tal, voy a poner acá el activo, genera lo que se denomina costos de propiedad, ¿sí? Y que estos no dependen de la operación. Hay costos de propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué costos de propiedad, por ejemplo, reconocemos a nivel de plantas de producción? Ahora en general ya todas las plantas están asegurando sus equipos. Entonces, por ejemplo, ahí están los seguros, ¿sí? Después tenemos lo que son los impuestos. Los activos pagan impuestos, ¿ya? Impuestos. Después tenemos probablemente el interés. No necesariamente yo he invertido en mi planta dinero que lo tenía guardado en el colchón, ¿no? Sino de repente no tenía el dinero y recurría a un financiamiento. Entonces hay un interés. Y por último, la depreciación. Esos 4 elementos son los que se consideran dentro de lo que es los costos de propiedad, ¿ya? Entonces, estos elementos son fijos porque los seguros, yo aseguro máquinas por un monto de dinero por un periodo de tiempo. Los impuestos, yo pago impuestos, un monto establecido por un periodo de tiempo. Los intereses, yo pago cierta cantidad de intereses, ¿no es cierto?, por un periodo de tiempo establecido. La depreciación en un periodo de tiempo se va a dar una depreciación determinada en el activo. Entonces, todos estos montos no dependen del trabajo mismo. No es que si la máquina trabaja más horas, voy a pagar más seguros. No, ¿ya? Entonces, eso se tiene que entender. Entonces, estos son fijos. Entonces, imagínense, voy a poner acá un ejemplo, ¿ya? Imagínense que yo en todo esto haya pagado, ¿sí? O proyecte, ¿no es cierto?, pagar en un año, qué sé yo, $2.500 de estos costos en un año, ¿ya? Voy a poner acá año. ¿Ya? Eso era mi previsto, ¿correcto? Y en ese año yo había especificado que el tiempo de uso debería ser, qué sé yo, a ver, 7.000 horas, ¿ya? Entonces, tiempo de uso 7.000 horas. Entonces, esto era para 7.000 horas. También en ese año, ¿eh? Por año, ¿ya? Pero tuve esos eventos, ¿no es cierto?, que básicamente hicieron que el equipo lo utilizara solamente 6.000 horas, ¿ya? Entonces, miren, lo que se va a dar acá a nivel del costo de su utilización, ¿ya? En ese año yo tenía previsto, no puedo correr hacia la derecha, espérense un ratito, voy a jalar todo esto a la izquierda y ya. Mi previsto, entonces, era tener una relación siguiente, ¿ya? De costo de propiedad, yo esperaba generar 2.500 para 7.000 horas, ¿no es cierto? Me ayudan con el cálculo, por favor, ¿ya? Dividan 2.500 entre 7.000. Ahí. ¿Cuánto sale? Ese era mi previsto como costo de propiedad, ¿ya? En dólares por hora, obviamente. Ya no tengo espacio para poner las unidades. Pero en la realidad, en ese periodo, se dio
lo siguiente. El costo de propiedad, que fue igual a 2.500, que es lo que sí o sí asumí, es fijo, acuérdense, eso es fijo, pero ya no para 7.000 horas, sino ahora fue para solo 6.000 horas. Entonces ayúdenme por favor, ¿cuánto sale eso? Ese es el costo de propiedad real, el otro es el previsto, ¿ya? Había un previsto de 0.357 y el real fue de 0.417. Ya, perfecto, 0.417. Entonces, miren, este denominado costo de subutilización me va a dar, voy a ponerlo así en rojo, costo de subutilización sería la diferencia, ¿ya? ¿Qué sería? Saquen la diferencia, por favor, 0.417 menos 0.357. ¿Cuánto generé de costo de subutilización? 0.06. Ya está. Dólares por hora, ahora sí. ¿Ya? Ese es el costo de subutilización. ¿Correcto? Entonces, yo tendría que ver acá, pero estas 1.000 horas, ¿por qué se dieron? ¿No? Entonces, ¿estaba previsto para no utilizarse? No, ya eso no creo que haya estado previsto para no utilizarse. Mantenimiento que se llevó al stand-by, pero que luego regresó al tiempo utilizado, podría ser, ¿no es cierto? Ya. Y también se puede dar el siguiente caso dentro de esos tiempos. El hecho de que haya habido paralización o paralizaciones de la operación, que no están referidas al activo, ¿ya? Sino paralizaciones de la operación. Diferentes situaciones, agentes externos, ¿ya? Entonces yo obviamente dentro de esas 1.000 horas tengo que establecer cuánto de esas 1.000 horas representan a mantenimiento, ¿sí? Para que obviamente se pueda calcular el dato específico de cuál es el monto de subutilización que yo estoy asumiendo, ¿sí? Como mantenimiento. Entonces imagínense que de estos 0.06 solamente haya sido por mantenimiento, caray, no me deja, haya sido por mantenimiento solamente 0.02, ¿ya? 0.02 dólares por hora, ¿sí? Ya está. Eso es lo que se generó de subutilización, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer entonces? Tu mantenimiento me ha generado este problema. Entonces, yo te voy a penalizar para este año, porque todo lo hemos calculado por año, por 2.500 por 0.02. Calculen, por favor, y ese monto va a ser la penalización que estaría pasando a mantenimiento. Al contratista de mantenimiento, obviamente, ¿no? ¿Ya? Miren, es mínimo, ¿eh? ¿Sí? Es mínimo, porque estoy hablando también de horas, pues, mínimas. Perdón, no, estoy haciendo mal. Chamare. ¿De dónde he sacado yo 2.500? 7.000 es, por favor. 7.000, ¿ya? ¿Dónde está? Ahora sí. 7.000 por 7.000 son mis horas previstas, ¿ah? 0.02. Eso sería. Ya no es 50. ¿Cuánto sería?
¿140? Ya, perfecto. Ahí está, esos 140. ¿Ya? Y sí, generalmente en su utilización el tema de las penalizaciones es más bajo. Y eso deben tenerlo ustedes muy en cuenta. No vaya a ser que el usuario esté exagerando pues en penalizaciones. Entonces, para eso justamente ustedes tienen que tener bien claro por dónde va la penalización. ¿Me estás generando una penalización por subutilización o me estás generando una penalización por lucro cesante? Que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Sino que la subutilización está basada a ese indicador de utilización, ¿ya? A ver, ¿cómo sale el 0.02? No, básicamente, mira, es que acuérdate, José Valdivieso, espérense, ya, ahora sí. Entonces, lo que les estaba diciendo, la descomposición del tiempo utilizado, ¿no es cierto?, al tiempo planificado, al tiempo neto, y las paradas programadas y no programadas. Y dentro de todo este proceso yo me encuentro con lo que es disponibilidad mecánica y disponibilidad operacional. Ambas disponibilidades se utilizan para temas de contrato, ¿ya? Depende de cómo quiere estructurar. Va a depender mucho de eso. Cuando yo doy posibilidades de que el mantenimiento preventivo, por ejemplo, lo puedan realizar dentro del stand-by, no aplicaría disponibilidad operacional y aplicaría disponibilidad mecánica. Pero si no doy esa posibilidad y el mantenimiento tiene que realizarse sí o sí en el tiempo utilizado, entonces ahí de todas maneras va a ser disponibilidad operacional. Todo el mantenimiento, ¿ya? Entonces, claro, acá lo que yo voy a mostrar es pues lo siguiente, ¿no? O sea, primero vamos a ver, vamos a recordar los indicadores. Disponibilidad mecánica es el tiempo neto sobre el tiempo planificado. Caray. Sobre el tiempo planificado. Y no es que yo vaya a poner que se dé 100% de disponibilidad. No, se establece un valor típico, ¿no? De acuerdo a cómo haya estado trabajando o cómo estén trabajando realmente mi sistema productivo. La disponibilidad operacional es el tiempo neto sobre el tiempo utilizado. Sobre el tiempo utilizado. ¿Ya? Ahí está. Básicamente para recordar eso, ¿no? Y se establecen, como les digo, se establecen metas, ¿no? O sea, mi meta, por ejemplo, para este año es que, por ejemplo, yo podría decir, el mismo ejemplo de hace rato, ¿no? Me garantices qué sé yo, una disponibilidad operacional de 85%, ¿no? Y eso está establecido en el contrato, 85%, ya, perfecto. Y en un mes, por ejemplo, que yo tengo establecido como tiempo utilizado, en un mes, voy a poner, a ver, qué sé yo, 500 horas por mes como tiempo utilizado, ¿ya? En cierto mes, lo que se logró de disponibilidad operacional, esta es la, voy a ponerle acá, contratada, ¿ya? Aquí está, contratada, ¿ya? Y en cierto mes, ¿correcto? Vamos a poner, aunque sea noviembre, en noviembre, caracho, tuve una disponibilidad de 82%,
¿Ya? Entonces hay un 3% de indisponibilidad. Hay un 3% que me has generado de indisponibilidad. Entonces hay un lucro cesante, hay una pérdida productiva. Eso es el lucro cesante. ¿Ya? ¿Cómo sería? Bueno, que voy a tener que calcular el tiempo neto real, ¿no es cierto? Que de hecho lo tengo. Tiempo neto real sería igual. A ver, multipliquen por favor 82% por 500 horas. ¿Cuánto sale? 410 horas fueron las reales. ¿Cuántas horas de pérdida productiva me generaron respecto al valor de disponibilidad contratado? Es lo que ha hecho Michael Cuti. Lo que Michael ha puesto, ha dicho, ¿no? Disponibilidad operacional tiempo neto contratado sería igual a 85% por 500. ¿Sí? Entonces, ese tiempo neto contratado, ahorita voy a mover, ¿ya? Ese tiempo neto contratado era de 425 horas por mes. Entonces, lo que me ha generado de improductividad, indisponibilidad, ¿ya? Tiempo indisponible, independientemente de por qué haya sido, pero lo que me está generando es lo que dice Michael, 15 horas. ¿Ya? 15 horas en ese mes. Entonces, imagínense que el sistema productivo, mi sistema productivo, esté valorizado en, vamos a ver, 35, no, 15 dólares por hora. ¿Ya? Entonces, el lucro cesante, la pérdida productiva, sería 15 dólares por hora por 15 horas por mes. ¿Cuánto sería? En el año ya voy a cuantificar todo lo que se haya acumulado a nivel mensual, pero en el contrato justamente se establece, que es un cumplimiento mensual o trimestral, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Entonces, depende de cómo se haya previsto el contrato. ¿Preguntas? Entonces, acá lo que me dice es que la meta es de 16,000 empaques. Lo que tengo que revisar es cuál sería el nivel de disponibilidad con el que tendría que trabajar para poder abastecer esos 16,000 empaques. ¿Ya? Ahora, dice que se ha firmado un contrato para cumplir con dicha provisión como mínimo. Ya, ese es el contrato con el cliente, que es un contrato comercial, ¿ya? Pero ahí va a aplicar mantenimiento, porque si yo tengo que subcontratar para el mantenimiento de las líneas, también tengo que aplicar, como les decía, a una métrica que sea la disponibilidad, ¿ya? Entonces dice que el cliente del producto 1 genera ganancias de 0.17 dólares por empaque y el del producto 2 genera 0.21 dólares de ganancia por empaque. Ganancias, esas son sus ganancias. Entonces, si yo incumplo con cualquiera de los clientes, él me debería penalizar a mí con la reducción de sus ganancias. Si, por ejemplo, no logra entregar 1000 empaques, esa penalización me la debería pasar a mí. ¿Entiende? Entonces, si yo le fallé con 1000 empaques, solamente le vendí 15,000, a él ya le generé un problema, porque él tenía mercado para 16,000. Entonces ya no va a poder generar su ganancia total. Entonces me va a aplicar una penalidad de 0.17 dólares, en el caso del producto 1, por los 1000 empaques que le dejé de entregar. ¿Ya? Entonces, de esa manera se analiza este tema.
Ahora dice, las dos líneas tienen un tiempo planificado de 20 horas diarias, durante 30 días mensuales. Esa es la forma de cómo vamos a planificar. 20 horas diarias, 30 días mensuales. Ahí está el tiempo planificado. Y la disponibilidad inherente, o sea, acá se trabaja con inherente más que con mecánica, ¿ya? Pero esta sería la mecánica de 90%. Ese es el con lo que se está trabajando ahorita, ¿ya? Entonces vamos a tener que evaluar y cuánto de disponibilidad tengo que cumplir para poder lograr esa meta comercial de mi cliente. Ahora dice que esta empresa, la productora, su margen de ganancia esperado es de 50%, o sea, ellos quieren marginar 50% respecto a estos costos que me están entregando, ¿ya? Toda esa parte yo la voy a trabajar. Ahora, usted como jefe de mantenimiento debe proyectar escenarios de lucro cesante y costo de subutilización. Eso lo vamos a hacer juntos. Yo haré de uno, ustedes harán del otro, ¿ya? Yo hago de la línea 1, ustedes tienen que hacer de la línea 2. Igual en la subutilización, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué necesito que hagan? Lo que necesito que hagan es que en principio me empiecen a procesar esta información. Y quiero que en función de esta información, ustedes me calculen cuál sería el nivel de disponibilidad con el cual debería contratar con mis clientes. Es decir, el nivel de disponibilidad mecánica que me debería permitir cumplir con esta meta mensual que tiene mi cliente. Y para ello necesito que calculen lo siguiente. Tienen el tiempo planificado, entonces necesito que calculen el tiempo neto que requeriría operar tanto mi línea 1 como mi línea 2 por mes para cumplir con la meta del cliente. ¿Ya? Para eso les voy a dar, miren, son 4:57, les voy a dar 20 minutos hasta las 5:17, para que de ahí yo ya entre a desarrollar lo que prosigue. ¿Ya? Entonces ya saben, para las líneas 1 y 2 necesito que calculen la disponibilidad mecánica que se requeriría para lograr esta meta productiva que tiene mi cliente o mis clientes. ¿Ya? Eso es lo primero. Después ya vamos a seguir aplicando todo lo demás, ¿ya? Vamos, manos a la obra. 20 minutos. Necesito tiempo planificado, tiempo neto, disponibilidad mecánica para esa meta, ¿ya? Vamos, vamos. ¿Qué me dice? Que la meta productiva es 16,000 empaques por mes. Esa es la meta, ¿no? Bueno, acá se está considerando que no hay pérdidas por merma, nada. No me menciona nada de eso el caso, ¿no? Después dice que la capacidad de la línea es 30 empaques por hora. Entonces, si yo divido esos 16,000 empaques por mes entre los 30 empaques por hora, me da un requerimiento de uso productivo, perdón, operativo de 533.33 horas por mes, ¿sí? Ese sería el uptime esperado. Y como mi tiempo planificado ya me lo dan, me dice que se trabaja con 20 horas diarias por 30 días al mes. Entonces son 600 horas por mes. Si yo divido el uptime esperado entre el tiempo planificado, tengo la disponibilidad mecánica que se espera tener. ¿Ya? Y bajo esta disponibilidad mecánica, lo que voy a hacer, por favor, ustedes lo van a hacer para la línea 2, bajo esta disponibilidad mecánica esperada, es que el cliente, estoy en la línea 1, ¿no es cierto? El cliente dice que genera 0.17 dólares de ganancia por cada empaque. O sea, su ganancia, la ganancia que espera el cliente, voy a poner acá abajo aunque sea, ¿ya? Ganancia esperada por cliente. Ya, eso es, espérense, mejor voy a abreviar. Ganancia esperada cliente, ¿ya? Y acá arriba, no hay ningún problema. Sería 16,000 por los 0.17, ¿no? 0.17.
Su ganancia como tal, ¿eh? Ganancia, no son ingresos, es su ganancia. Son dólares por mes. Esa es su ganancia, ¿ya? Eso es lo que va a esperar ganar el cliente, 2.720 dólares por mes. Entonces, vamos a plantear escenarios y estos escenarios van a estar respecto a cómo vaya a funcionar la línea y cómo vaya a impactar esto en la disponibilidad mecánica. La línea es en serie, entonces lo que pase con el equipo 1, el 2 o el 3 es lo mismo, tiene el mismo impacto. Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, falla de equipo o equipos 1, 2 o 3 generan el mismo impacto. Y obviamente sobre la disponibilidad, ¿no es cierto? Sí, no te preocupes, Michael. Entonces, ¿a qué escenarios me refiero? Bueno, disponibilidad mecánica real voy a poner así, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la disponibilidad mecánica no alcanza el 88% y me quedo en el 85%? O me quedo en un 80%, o llego a un 75%. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Primero, voy a tener que ver el uptime, ¿no es cierto? Uptime real. Entonces yo tendría 85% por el tiempo planificado. Eso voy a ponerlo ya bloqueado para que ustedes vean qué está pasando con el uptime, ¿no es cierto? Entonces, producción, ¿no? Producción, así voy a poner real. La producción real va a ser 30 empaques por 510 en este caso. Voy a bloquear esto de los 30 empaques y miren, así estoy llegando, ¿no es cierto? ¿Ya? Ganancia real. Ganancia real ¿de quién? Del cliente. Ahorita el cliente es el que me interesa, ¿no? Entonces sería este valor por 0. ¿Cuánto era? 0.17 por empaque. 0.17. Ahí está, ¿ya? Todos los escenarios, ¿ya? Esos 3 escenarios que estamos evaluando. Entonces, ¿cuánto es su pérdida? ¿Cuánto tiene de pérdida el cliente? Según el esperado. Pérdida cliente. Que yo le estoy generando, porque yo no estoy logrando la disponibilidad de mi línea. Sería 2.720 al mes menos el monto que aparezca acá, pues, ¿no? ¿Ya está? Eso es lo primero. Ahí estoy generándole al cliente una pérdida, ¿correcto? Porque ya no va a lograr generar esa ganancia por esos empaques que deje de vender. Y esa es mi causa, porque yo le estoy brindando una disponibilidad menor a la que debería dársela, ¿no? Ya, eso es lo primero. Entonces, hay un lucro cesante, y voy a poner acá a terceros, porque le estoy generando a él, a terceros, es a mi cliente al que le estoy generando esto, pero que yo lo voy a absorber, o sea, porque él finalmente no me va a pagar estos 119, o sea, ya él está dejando de generar esa ganancia, entonces me lo va a pasar a mí, me va a pagar menos 119, menos 272 o menos 425 dólares, ¿ya? Entonces, el lucro cesante a terceros que yo estoy absorbiendo está basado a estos montos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese sería el lucro cesante generado a terceros. Pero, si se dan cuenta, también hay un lucro cesante generado para mí como propietario de la línea, ¿no?
¿Cuál es esa? Que para eso tenemos, por ejemplo, ciertos datos, ¿no? Ahora, lo que me dice es que cuando yo vendo este producto, dice que hay un margen que yo espero tener, que es de 50%, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver acá, yo tengo ya costos especificados, bueno, para la línea 1, ¿no? Estoy ahorita en la línea 1. Cada uno de los equipos, ¿sí? Como están en serie, entonces al final de cuentas voy a tener que sumar tanto costos de propiedad de los 3 equipos como de operación. Entonces, yo tendría acá, voy a poner costo propiedad de la línea, ahí está, que sería la suma de esos 3, ¿ya? Voy a sacar 0.32, 0.20, 0.28. Más 0.20 más 0.28. La línea tiene un costo de propiedad de 0.8 dólares por hora. Esto quiere decir que tiene costos fijos mensuales. ¿De cuánto? Acá me falta todavía algo, espérense. Todavía no voy a poner el costo fijo. Aparte, esta línea dice que genera costos operacionales y administrativos de $4,000, ¿ya? Un costo operacional administrativo es el que está relacionado, por ejemplo, con la planilla de trabajo. O sea, igual voy a tener que pagar a los operadores. Así mi línea trabaje menos horas al mes, ellos tienen un sueldo fijo. Entonces, eso se va a pagar con esto que son gastos operacionales y administrativos, ¿ya? Entonces, gastos, ¿cómo voy a poner? Gastos operacionales, si me alcanza, ¿no? Y administrativos, ya, no importa que se haya alargado, ya. Dice que es $4,000. $4,000 por mes. Ya, entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, mis costos fijos por mes ascienden a ¿cuánto? Mi proyectado, para satisfacer la meta productiva, mi proyectado está a generar un uptime de 533.33 horas. Entonces, miren, si yo multiplico estos 0.8 dólares por hora de costos de propiedad de la línea por las 533 horas que opere, ya estoy generando 426.67 de costo fijo de propiedad. Ese era mi estimado, ¿ya? Y además le voy a sumar los $4,000 por mes, ¿correcto? Entonces ahí pueden ver ese costo fijo mensual, ¿ya? Pero no solo me genera costos fijos, también me genera costos de operación. Consume energía eléctrica, esto que hemos hablado en las primeras semanas, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente al operador se le da bonos por mayor producción, ¿sí? En fin, todo lo que corresponde, el mantenimiento propio que se le da solamente cuando trabaja, en fin, ya todo lo que está considerado dentro de operación. Entonces, el costo de operación de la línea ascendería ¿a cuánto? 1.60 más 1 más 1.40, ¿no es cierto? Voy a poner eso, 1.60 más 1 más 1.40. A $4 por hora, ¿sí? Y como se está esperando que trabaje 533, entonces tengo un costo variable, ¿sí? Costo variable mensual por la operación de la línea de 4 por estas 533 horas. ¿Ya? Ahí está. Dólares por mes. Ya. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque si se dan cuenta, este propietario de la línea 1 me dice que genera, con la producción, genera un margen de 50%. ¿Ya? Entonces, ese margen debería pagar estos costos
que está dándose por el trabajo que se genera acá con la línea, ¿no es cierto? Y debería además generar un margen de ganancia. Ese margen de ganancia es el de 50%. Entonces, miren, 50% de margen. Entonces, ¿cuánto debería generar de ingresos en el mes? Mensuales. El ingreso mensual de esta línea 1 debería ser, primero, el 100%, ¿ya? Miren, acá les voy a mostrar un poquito la teoría del punto de equilibrio mejor antes de entrar con esto. Voy a pizarra. Hay una teoría que se denomina el punto de equilibrio, que me dice que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos, ¿sí?, que se generan, dividido, entre los ingresos, ¿ya? Entre los ingresos menos los costos variables, ¿ya? Pero acá dice punto de equilibrio. Entonces, este punto de equilibrio se considera que debería ser 1. Y si fuera 1, ustedes se darían cuenta que esta fórmula quedaría así, que los ingresos harían que se cubra la suma de los costos fijos más los costos variables. Está bien, ¿no es cierto? Porque el 1 estoy reemplazando en el punto de equilibrio. Entonces, si el P es igual a 1, entonces los ingresos menos los costos variables van hacia arriba, costos variables que es negativo pasa a la derecha con positivo. Entonces, ¿qué me dice? Que en un punto de equilibrio, los ingresos que genero se van pagando todos los costos que se están dando, fijos y variables. Pero las empresas no trabajan así, las empresas trabajan con lo siguiente, generando ingresos, ¿ya?, que les permitan generar algo que se llama un margen de ganancia por encima, espérenme, ahorita aparece, por encima de sus costos fijos y sus costos variables, ¿ya? Ahí está. Entonces, ya de por sí el punto de equilibrio tiene un valor de 1. Si genero un margen de 50%, entonces yo tendría que poner acá, en nuestro caso, 1 punto, caray, ese punto, 1.5. Mejor voy a escribir, ¿ya? Debería generar entonces un margen de 1.5, ¿no es cierto? Porque me dice que rentabiliza el 50%. El 1 ya viene de por sí porque tengo que cubrir los costos, si no, no cubro. Ese es el 100%. Sobre ese 100%, ¿cuánto quiero marginar? 50% en este caso, ¿ya? Entonces, por eso el margen es 1.5. Ténganlo en cuenta, ¿ya? Regreso. De pizarra, de todo lado me muevo al Excel. Ya, ahí está. Entonces, los ingresos mensuales ascenderían para el propietario de la línea a un valor de 1.5 veces los costos fijos más los costos variables. ¿Correcto? Ya está. Dólares por mes. ¿Sí? Esos serían sus ingresos. ¿Correcto? Ya está. O sea, prácticamente esto es lo que le pagaría el cliente del producto 1 por esos 16,000 empaques. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en los distintos escenarios? ¿Qué cosa está generando de venta? Miren, ahí ustedes pueden ver que la producción real es 15,300, 14,000, o sea, hay una reducción. Entonces, el ingreso por empaque
empaque, ahí está, sería 9.840 entre 16.000, ¿no es cierto? Sería dólares por empaque, ¿ya? Ese sería el ingreso por empaque. ¿Cuánto está dejando de recibir? Aparte, ahora voy a calcular el lucro cesante propio, ¿eh? Porque este es el que asumo del tercero. Ahora, ¿el lucro cesante propio cuál es? Bueno, vamos a definir eso. Pérdida, ¿no es cierto? Pérdida de producción. Esto ya es propio. Estoy dejando de vender 16.000 menos 15.300 y ahí pueden ver eso, ¿no? Ya está. ¿Sí? Entonces ahí está la cantidad de empaques que dejaría de vender en cada uno de los casos. Entonces, lucro cesante, ya no voy a poner lucro cesante, y acá le voy a poner propio, ¿sí? ¿Cuánto sería? 0.615 dólares por empaque por los diferentes escenarios, ¿ya? Valores mínimos, ¿ya? Ahí está. Entonces, el lucro cesante total que está absorbiendo nuestro productor es este, ¿no? Ahí está, en los diferentes escenarios, ¿ya? Ahí está. Eso es para la línea 1. Eso mismo quiero que hagan para la línea 2. Para la línea 2 yo ya he puesto acá su meta productiva, capacidad y demás. Lo único que hay que hacer es generar esto, ¿sí? Solo que acá hay algo diferente, que los escenarios pasan de forma distinta. Hay un primer escenario en el cual fallarían o el equipo 1 o el equipo 4. Y un segundo escenario en el que fallarían el equipo 2 o el equipo 3. Podemos asumir lo siguiente. Ya sabemos que si falla el equipo 1 o si falla el equipo 4, cualquiera de los dos, para todo. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahí hay una indisponibilidad completa, porque dejo de producir en la totalidad de la línea. Pero si para ya sea el equipo 2 o el equipo 3, el escenario es distinto. Dejo de producir el 50%, ¿sí? Entonces, ese escenario hay que plantearlo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa quiero que hagan ustedes? Yo ya voy a completar después el caso. Miren, esta es la línea 2, perdón, ya me equivoqué. Ya, la línea 2, meta productiva, 16.000, capacidad 30 empaques, uptime esperado, tan igual que el anterior, 533.33 horas por mes, su tiempo planificado, igual 20 por 30, 600, disponibilidad esperada, 88.89%. Ganancia esperada del cliente, acá cambia, nos dice el caso que en el producto 2, dice la ganancia es 0.21 por empaque, ahí está, 0.21 por 16.000, es lo que espera ganar, 3.360 dólares por mes. El costo de propiedad, que son los datos que tienen también en la hoja, 0.22, 0.18, pero es del equipo 2 más del equipo 3, o sea, 0.36 y 0.31. ¿Ya? Ahí está, por eso 0.22, 0.18, 0.18, 0.31. Entonces, gastos operacionales y administrativos, 5.000 por mes, me hice para este caso, para la línea 2. Y costos fijos mensuales, bueno, la suma, ¿no es cierto? Ya saben, ¿qué considera esto? Considera 533.33 por el costo de propiedad más los gastos operacionales y administrativos. A nivel de los costos de operación, tengo ya también 1.60, 0.88, 0.88 del otro equipo
y 1.54 del último equipo. ¿Ya? Me equivoqué creo ahí. Sí, ¿no? 1.10 era. Ah, ya. 1.10, 0.88, 1.54. He puesto mal. Entonces, acá es 1.10. Ya. Ahí van a ir cambiando los escenarios. 4.4 dólares por hora del costo de operación. Entonces, el costo variable mensual sería las horas del uptime esperado por este costo de operación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el margen de ganancia, ahí pueden ver, 50%, por ende, los ingresos esperados son de 11.732 dólares por mes, lo que me da un ingreso por empaque de 0.733 dólares por empaque. Ya. Entonces, ¿qué escenarios he hecho? Este era el que ustedes tenían que hacer. Si falla equipo 1 o 4, genera el mismo impacto. Claro, equipos 1 o 4 deberían generar el mismo impacto. Entonces, la disponibilidad real ahí sí sería de toda la línea, ¿no es cierto? Sería 85, 80 y 75. Uptime real, igual, está calculado de acuerdo al planificado. Producción real, ya saben, el uptime por la cantidad, la capacidad de la línea. Ganancia real del cliente, acá sería, acá también me olvidé de cambiar, perdón. Sería, vamos a aprovechar pero que estamos con ustedes, 0.21, ¿no es cierto?, por la cantidad de empaques, 0.21. Ya. Entonces esa es la ganancia real del cliente. Por ende, respecto a su ganancia esperada, que sería 3.360, hay una pérdida de esa manera en los escenarios que se presentan, ¿no? 147, 336, 525. Entonces hay un lucro cesante que yo absorbo de terceros, que es esa pérdida del cliente. Ya está. Ahora, la pérdida de producción. Yo dejo de producir 700 en el primer caso, 1.600 en el segundo y 2.500 en el tercero. Entonces, por ende, dejo de generar estos ingresos por empaque, ¿no? 0.73 por cada empaque. Ahí está, 107.8, 246 y en fin. Ese es el lucro cesante propio. Si sumo ambos, tengo el lucro cesante total. Miren lo que va pasando con esos escenarios, ¿no? Eso es cuando falla equipo 1 o 4. O sea, estos me condicionan a la disponibilidad de toda la línea. En cambio, cuando fallan equipos 2 o 3, pasa que la disponibilidad real que nos proporcionan ahora en estos escenarios sería al 50%, porque si falla el 2 o si falla el 3, la línea sigue trabajando, como sabemos, pero produce la mitad, ¿no es cierto? Porque asumimos que la mitad pasa por el 2 y la mitad por el 3, ¿correcto? Entonces, si falla el 2, produzco solamente la mitad, ¿ya? Entonces, por ende, estas son las disponibilidades, mismos escenarios. El uptime real está igual. La producción real cambia. A ver, vamos a analizar acá qué cosa he hecho, ¿ya? Yo he multiplicado la cantidad de empaques por mes que tiene de capacidad la línea, ¿no es cierto? Y la he multiplicado por esta cantidad de horas. ¿Por qué? Porque se supone que esta disponibilidad está cubriendo para toda la línea. O sea, la línea está trabajando el 85% en total, ¿sí? Ya, a su capacidad normal. Pero además, el restante, o sea, de ese 88.89% menos este 85%, ese 3.89% está dejando de trabajar o dejando de producir la mitad. Entonces, por eso lo que hago es esto, ¿no? B4, que es el uptime esperado, menos el uptime real que tendría acá, ¿sí? Me da un tiempo X, ¿sí? Y eso lo multiplico por la capacidad, la mitad de la capacidad de la línea. Entonces, ahí me está dando, ¿no? 15.650 empaques producidos
bajo este escenario. Fíjense la diferencia, 15.650. Si para toda la línea, 15.300. Hay una ventaja, ¿no es cierto? Igual en los otros escenarios, es lo mismo. Entonces, ahí está la ganancia de cliente, eso tengo que cambiar, había copiado mal el 0.21 es el dato, 0.21, ¿sí? Ya está, entonces jalo para acá, 0.21, la pérdida de cliente es menor, obviamente, el lucro cesante por ende que absorbo yo de terceros es menor, ahora mi pérdida de producción también es menor, genero un lucro cesante propio también menor y por ende mi lucro cesante total es menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tengo este escenario de equipos que trabajan en paralelo, ¿cómo me condiciona, no es cierto? Solamente ahora por el hecho de trabajar con la pérdida productiva. ¿Ya?